Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermano. Mi nombre es Carmen Rosa Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer con el hermano Osvaldo Tona, 34, entre 16 y 17. Vengo a compartir un testimonio con su pueblo, con el pueblo del Señor, con amigos que me pueden escuchar. Es un testimonio de hace muchos años. Y bueno, cuando yo tenía 16 años, estaba acá en la iglesia, cuando eso todavía el hermano Galdona estaba vivo, ¿verdad? Y yo salí embarazada de mi hijo del mayor, que hoy en día tiene 43 años. Cuando lo tuve, cuando me casé, ¿verdad? Me fui al barrio donde yo vivo y entonces estaba embarazada de él y entonces allá, bueno, me conseguí una hermana en Cristo de acá que se congregaba acá y ella se sorprendió de verme por allá. Entonces ella me dijo, ¿qué andas haciendo por aquí? No, ando buscando un terreno porque ya me casé y necesito vivir sola, pues me gusta vivir sola, hermana. Entonces la hermana me dice, oye, yo tengo terreno, me dice ella. Y bueno, ella me llevó al terreno y me dijo, aquí está un terreno grande, aquí caben 2 familias, me dice eso. Y yo le dije, oye, está bien bonito. Me fui con mi esposo, los 2 estábamos juntos, en ese momento estábamos juntos. Pero enfrente de ese terreno había una represa. Nosotros estábamos haciendo ahí el ranchito y la cuestión nos gustó y hasta ella me dijo, no te lo voy a vender, te lo voy a regalar, es mi regalo de matrimonio. Oye, qué bueno, me contenté mucho, el Señor estaba bendiciéndome, mi esposo compró todos los materiales y la cuestión, ve. En el embarazo del niño, cuando lo tuve, ya pasando 8 meses, cayó un invierno muy fuerte, la represa ella se inundó y bueno, se desbordó y me inundó el rancho y perdí todo lo que yo había comprado. Ya el niño había nacido, él tenía 8 meses de nacido y bueno, hermanos, el niño se me contagió de una enfermedad porque claro, yo esperé que bajara el agua y seguí ahí y claro, me fui de ese lugar porque unos amigos me los conseguí por allá, unos hijos de unos hermanos, me los conseguí y me dijeron, hay 2 ranchitos por allá. Y invadimos esos 2 ranchos. Yo siempre anduve con una amiga, que es una hermana, ella murió en Cristo, ella es concuñada de mi esposa. Mi esposo me dijo que le diera aposento, que viviera ahí al lado de nosotros, ella hizo también un rancho. Y bueno, hermano, yo cuando de repente me consigo con que esa cuestión me le hizo daño al muchacho, me le dio toferina, y bueno, me voy para mi casa, le digo a mi madre para llevarlo al médico, lo llevamos, y la cuestión estaba fuerte, el médico dijo que eso era toferina, que eso era una enfermedad muy fuerte que los ahogaba a ellos. Bueno, hermanos, él le mandó tratamiento y cuando llego en la tarde, él le manda el tratamiento y la cuestión, y bueno, yo como muy novata, no sabía cómo hacerlo y bueno, mi amiga, la de al lado, mi concuñada, ella me dijo, ¿cómo sigue el niño? Y yo le dije a ella, me mandaron un tratamiento y no lo sé preparar. No, yo te enseño cómo se prepara y eso. Bueno, en cuestiones de segundos yo me voy para la cocina y ella va a ir a verlo, eran como las 7 de la noche. Ella va a ir a verlo y ella me dice, Carmen, me grita desde el cuarto, ¿qué pasó? Carmen, el niño está como morado. El niño está tieso, Carmen. Y yo le digo, ¿qué? Está como tieso, no sé, el niño está raro. Y yo voy corriendo ahí a verlo. Y entonces, efectivamente, el niño estaba ahogado, pero no respiraba.
Él quedó ahí, pues quedó en shock el niño. Empecé a darle, y en una de esas ella me dice, Carmen, el niño, él está muerto, me dice ella. Y yo le dije, no, no puede ser. Sí, Carmen, él está muerto. Y de repente, no sé, vino como una inspiración, un deseo de decirle al Señor, no, Señor, no, Señor, no me lo quites, Señor. Es mi primogénito, Señor. Es mi único hijo, Señor, tú me lo diste. ¿Por qué me lo va a quitar, Señor? Le decía yo al Señor. Y en una de esas yo cerré mis ojos, me quedé con el niño en los brazos, cerré mis ojos y quedé así como tranquila. Esperé en una quietud me quedé tranquila, y ella también, mi amiga también. En una de esas el niño hace un respiro, hizo, el niño hizo de esa manera y yo abrí los ojos y lo miré. Y la miro a ella y ella me dice, Carmen, el niño resucitó, el niño vivió. Y yo le dije, sí, gloria a Dios. Adoremos al Señor, Fanny, adoremos al Señor, le decía yo a ella. Oye, qué bueno eres, Señor. Hermanos, y ahí me glorifiqué con el Señor en todo momento y no le perdía la vista al niño. Pasé la noche con él en un lado, en la cunita, la pegué cerca de mi cama. Y el niño ahí durmió tranquilo toda la noche. En la mañana despierto, el niño estaba sentado en la cama. Y entonces le digo, papi, ¿te sientes bien? Sentadito en la cama, hermano. Él no se sentaba, él se sentía muy mal. Hermano, buscaba gatear, buscaba pararse, lo abajé, lo cubrí todo con los monos. Le cubrí los monos y lo puse en el piso para que gateara. Hermanos, el niño agarró una fuerza extraordinaria, hermano. Caminaba por toda la casa agarradito, de 8 meses de nacido. Y yo le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque mi Señor siempre ha estado conmigo. Desde mi niñez siempre ha estado conmigo y nunca me ha dejado sola. Fui y le dije a mi mamá lo que aconteció. Mi mamá me dijo, uy, este es un testimonio bien bonito. Y le dije, sí, mamá. Qué lástima que no puedo venir casi a los cultos porque el niño está muy chiquito, no le podemos sacar así para lo sereno y eso. No te preocupes, hija, el Señor conoce tu condición. Y bueno, hermano, le doy la gloria y la honra a mi Señor. Ahí está mi hijo. Él hoy en día tiene 43 años, David Alvarado. Y es un niño muy sano, hermano. Bueno, un hombre muy sano. Dios les bendiga, hermano. Me gustó compartir este testimonio con ustedes, hermano. Dios le bendiga. Mi nombre es Cruz de Silva y asisto aquí al Tabernáculo de Benecer en la 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Les voy a contar un testimonio para la gloria del Señor, que como el Señor hace maravillas pues con uno y, como dice la palabra, hace notorias sus obras en los pueblos. Voy a contar un testimonio que eso me ocurrió como en el 2017. Yo empecé a sufrir de un asma casi crónica, pues. Entonces me llevan a los médicos y fui a un médico primero y, ¿cómo se llaman los médicos del asma? Bueno, no recuerdo el nombre. Y una doctora, bueno, me mandó medicamentos y eso no me hacía nada. Luego me recomendaron otro médico y bueno, en la clínica Racetti, y ahí el médico me revisó y cuando él me está examinando, usted está muy mal, señora. Entonces me tomó la saturación y que tenía la saturación en 57. Y él me dice, ¿cómo usted anda caminando por ahí? Y una persona así con esa saturación no puede ni caminar, está prácticamente muerta. Usted tiene que hospitalizarse. Y no, yo decía, no, pero yo me siento bien, no, pero yo no entiendo cómo anda caminando por ahí. Usted hay que hospitalizarla inmediatamente. Y yo le decía, bueno, pero yo me siento bien, ¿no? ¿Qué es bien? Usted está que aprendió a respirar mal. No es que está bien, porque ahí la saturación dice que está mal. Y bueno, y él dijo que me tenía que hospitalizar y yo dije, no, yo no me quiero hospitalizar. Y mi esposo estaba conmigo y él dijo, no, nosotros no queremos hospitalizarla. Bueno, entonces eso queda bajo su responsabilidad.
Si pasa algo, ya no es responsabilidad mía porque yo le estoy dando la, la recomendación que tiene que ser hospitalizada para que allá la atiendan. Y yo, bueno, pero mándeme el tratamiento para la casa y yo lo voy a hacer. Y eso es bajo su responsabilidad de ustedes. Y bueno, él entonces hizo el papeleo. Aquí le pongo todo el tratamiento y bueno, venga en 15 días, como que fue, o 8 días. Y yo le digo, fue algo que bajó a mí, le dije, bueno, doctor, usted me manda ese tratamiento y cuando yo venga para acá de nuevo, va a ver que va a tener mi saturación completa. Voy a estar bien. Bueno, esa es responsabilidad de ustedes. Yo le estoy diciendo lo que la ciencia dice. Entonces, bueno, me mandó el tratamiento, me lo hice como una semana, 8 días. Me hice el tratamiento y bueno, me sentí bien. Y cuando voy de nuevo al médico, ya mi saturación estaba completa. Y él dice, bueno, eso yo le digo lo que dice la ciencia. Y entonces mi esposo empezó a hablarle del Señor. Dice, bueno, tendrán ustedes fe, pero la medicina dice esto y esto y esto. Bueno, está bien. Bueno, pasó un tiempo y después me vuelve, o sea, pasó eso y me sentí muy bien por un tiempo, pues. Cuando de nuevo me vuelve a llegar y me vuelve a enfermar del asma. Y yo, bueno, estaba acostada en mi cama pasando la crisis del asma y estoy acostada meditando en el Señor y orando, Dios mío, sáname, Señor. Y mientras estaba acostada, empezó una vocecita a decirme así como entre ceja y ceja, maldice la higuera. Cuando el Señor maldijo la higuera, ¿verdad? Entonces, eso me martillaba, cuando el Señor maldijo la higuera y se secó. Maldijo la higuera y se secó. Y yo estoy pensando en esa escritura. Pues. De repente, entonces, oigo una vocecita que me dice así en el corazón, maldice esa flema. Y yo, eso me extraña, maldice esa flema. Y entonces seguí esa vocecita, maldice la flema, maldice la flema. Y yo decía, ay Dios, yo nunca he maldecido a nadie, ¿cómo voy a estar maldiciendo? Maldice la flema, maldice la flema. Y después de tanta insistencia con esa vocecita, bueno, Señor, serás tú. Y me incorporo y me siento en la cama y empiezo a orar, pues a orar al Señor. Y ya me decido a maldecir la flema. Y digo, bueno, yo maldigo esta flema en el nombre del Señor Jesucristo. La maldigo. Y termino la oración y bueno, me vuelvo a acostar. Y acostada allí, bueno, meditando en eso que me había pasado. De repente otra vez me llega la vocecita así a la mente, al corazón. No sé cómo explicarlo, pero era algo insistente. Me llega otra vez esa vocecita y me dice, anda a bañarte. A bañarme. ¿Cómo me voy a bañar? Sí, anda a bañarte. Y anda a bañarte. Anda a bañarte. Y yo, ay Dios mío, ¿será que me baño? Era una batalla ahí pues con la mente y con el corazón. Yo no sabía ni qué hacer. Anda a bañarte. Y bueno, me voy a bañar entonces. Entonces salgo del cuarto y le digo a mi esposo, bueno, me voy a bañar. ¿Y te vas a bañar? Sí, me dice él. Sí, me voy a bañar. Yo estoy teniendo una experiencia, porque el Señor me dijo esto y esto, y le cuento pues lo de maldecir la higuera. Y ahora me dice que me baña. Bueno, si es el Señor que te está mandando a bañarte, anda a bañarte entonces. Bueno, voy y me empiezo a bañar y me baño del cuello para abajo, para no mojarme el cabello, porque según la ciencia, que uno se puede mojar el pelo con champú cuando está en esas crisis. Y yo, bueno, me bañé tranquilo el cuerpo para abajo y todo. Y ya cuando termino de bañarme, otra vez siento esa misma vocecita que me dice, lávate el pelo. Y lávate el pelo, lávame el pelo. ¿Cómo voy a lavar el pelo así? Lávate el pelo. Seguí esa vocecita insistiéndome ahí, lávate el pelo. Y entonces, bueno, Señor, me voy a lavar el pelo porque tú me lo estás mandando. Yo sé que era el Señor porque sentía que era Él, pues. Y entonces, y lo voy a hacer, Señor, porque tú me estás mandando. Entonces, bueno, me echo champú, me lavo el cabello. Y después que me lavo el cabello, me empieza una crisis de tos en el baño. Ay, Señor, ¿y ahora? Tú me dijiste que me lavara el cabello. Y me sentí, esa era tos y ya casi que se me iba el aire. Y yo quería,
que quería abrir la puerta por si acaso me daba algo. Dios mío, tú me dijiste que me bañara, que me lavara el cabello y ahora me atacó esa crisis. Y estaba tos y tos era feo, pues. Y yo, ay, ahorita me desmayo aquí en este baño. Señor, yo lo hice porque tú me mandaste. Y como pude, bueno, terminé de lavarme el pelo, me seco y salgo del baño. Y me he visto y me fue pasando la tos tranquila. Me he visto y entonces me voy para el patio, me siento en la mecedora y empiezo a peinarme el cabello, a arreglarme, pues. Y no me había dado cuenta que ya estaba bien. Cuando me estoy peinando así, siento que estoy respirando bien. ¿Y qué es esto? Nada, se me quitó. Y le digo a mi esposo, me siento bien. Se me quitó la crisis y se me quitó sola. Ni me di cuenta cuando fui sana. Y entonces, bueno, hice todo lo que el Señor me mandó paso a paso y recibí sanidad totalmente. Y bueno, después de eso el Señor me sanó completamente. Y cuando le cuento al hermano Osvaldo, dice, no, hermano, usted tiene que dar ese testimonio. Entonces, bueno, después que di el testimonio aquí en la iglesia, cuando llego a la casa, otra vez la crisis. No, Señor, tú me sanaste, Señor. Y empecé ahora a clamar, Señor, tú me sanaste. Esto es una mentira del diablo. Y entonces esa misma vocecita me dice, es un espíritu atormentador, repréndelo. Es un demonio atormentador. Entonces yo digo, un demonio atormentador, bueno, yo te reprendo, Satanás, a mí no me va a estar atormentando. Ya el Señor me sanó y estoy sana en el nombre de Jesucristo. Y aquellos se iban. Y no que se iba para siempre, sino que entonces cuando pasaran los días, cuando otra vez empieza como la crisis, y yo como la última palabra que me dio el Señor es un demonio atormentador. Y yo, bueno, el Señor te reprenda. En el nombre del Señor Jesucristo, a mí no me vas a atormentar más. Te vas en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, y se iba eso. Y así me di cuenta yo que era un espíritu, porque cuando lo reprendía con la autoridad que el Señor me había dado, ese demonio se iba y me sentía bien. Y entonces, bueno, ahí vemos que, como dice el profeta, que toda enfermedad es un demonio. Y cuando uno lo conoce ya, uno lo reprende en el nombre del Señor Jesucristo. Y si ya tiene una orden del Señor, yo creo que el Señor obra eficazmente. Y entonces, bueno, ahí recibí sanidad y gracias al Señor, hoy me siento muy bien, hoy en día me siento muy bien. A veces vienen esas crisis, pero empiezo ahora, bueno, Señor, ya tú me sanaste. Esto es una mentira del diablo, ya estoy sana en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso se va, me tomo algún medicamento y bueno, pero gracias a Dios que así como me dio en esos tiempos esa asma que me iban hospitalizado, que estaba grave, y bueno, ya gracias a Dios, hoy me siento muy bien y la gloria sea para el Señor. Y espero que este testimonio sea de ayuda para el que lo oiga y crean que Dios es nuestro sanador y Él está vivo, Él está presente hoy. Y como dice un mensajito que dice, que sacándolo a Él de la historia, cuando uno ve esas enfermedades, uno se recuerda lo que dice la Escritura y esa Escritura se cumple. Por lo menos cuando maldije esa flema, que el Señor decía ahí cuando maldijo la higuera, entonces, al traer eso aquí hoy, estamos sacando al Señor de la historia y el Señor se hace presente. La gloria sea al Señor. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, parte 15. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual venimos en ese nombre para ser instrumentos en las manos del Señor. Venimos en ese nombre para crear una atmósfera de fe en su vida, en su familia. Venimos a que el Señor pueda hablarle a usted, y no solamente a usted y a mí también, acerca de su voluntad, lo que Él quiere en su palabra, lo que Él quiere que el pueblo sepa para actuar y obedecer en base a esa verdad. Estamos aquí en ese nombre, porque todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho, es en ese precioso nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y una vez se dijo, para venir en ese nombre,
Uno tiene que estar comisionado por el Señor, porque uno no puede llegar a un lugar o a una posición sin primero estar autorizado por el Señor para asumir esa posición. Y al estar en esa posición, uno debe ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo para hablar lo que Él quiere que el pueblo escuche, porque el dueño de las ovejas es el Señor. Él es el que conoce a sus ovejas. No importa cuántas diferencias pueda tener usted con iglesias y hombres que están en los ministerios, pero esos hombres y esas iglesias han sido constituidas por Dios. Los ministerios han sido constituidos por Dios para la perfección de los santos de Dios. Hombres llamados por Dios para que Dios pueda edificar un cuerpo, su cuerpo aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos enseñó la semana pasada que hasta el último día que estemos aquí en la tierra, Él nos va a instruir, Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar. Nosotros somos seres dependientes del Señor. Nosotros somos seres que dependemos 100% del Señor. Porque este camino, ni usted y yo lo hemos caminado antes. Necesitamos al guía para poder llegar a la meta. El que ha llegado a la meta que está aquí en la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Ojo, lo voy a repetir de nuevo. El único en la tierra que ha llegado a la meta y está aquí en la tierra, que ha llegado a la meta, ha vencido y está aquí en la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él resucitó y Él está aquí en los corazones de esos hombres y mujeres para Él, en el corazón de esos hombres y esas mujeres, caminar y guiar a ese hombre y esa mujer por el camino que Él caminó. Porque muchos no lo ven porque no le creen y no han creído su testimonio. Pero aquel que cree y aquel que desea ser lleno del Espíritu Santo, Dios mora en ese corazón y Él allí guía a ese hombre. No hay manera de que usted pueda llegar a la meta o a la dirección de ese gran lugar celestial donde está nuestro Señor Jesucristo, en donde están todos los que vencieron, pero ellos no están aquí. Hay unos cuantos que han vencido, pero no vencieron solos, vencieron porque el Señor Jesucristo los guió. Nadie puede llegar a ese lugar celestial por sus propios conocimientos, por sus propios méritos, o porque él sabía el camino. El que le diga está mintiendo. Nadie conoce el camino, solo nuestro Señor Jesucristo. Y ese camino, Dios lo va a ir guiando. Dios lo va a ir guiando porque durante ese trayecto usted va a pasar por situaciones, por lugares escabrosos, por lugares oscuros, por lugares rodeados de enemigos, por lugares hostiles donde no lo quieren a usted, en donde rechazan lo que usted cree, lo que usted es. Pero el Señor está allí. El Señor está allí guiando a través del camino. El Señor permite que pasemos por situaciones complicadas, tristes, duras, pero Él está allí. Él no nos deja solos. Pasamos por caminos de contienda, pero no de uno, sino de otras personas hacia lo que usted es y de lo que usted representa. Pero usted no está solo. Pasamos o andamos en una sociedad que no nos quiere, en una sociedad que repudia el cristianismo, repudia la palabra.
Pero cuando transitamos ese camino, esa sociedad, ese sistema, no estamos solos. Nosotros no estamos solos. Y al tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, Él guiará el camino hacia la meta, hacia la gloria. ¿Se dan cuenta? El que sabe es el camino. Cuando una persona va a ir a un lugar, contratan y no conoce esa ciudad o ese campo, esa montaña. Lleva o contrata a un guía. El guía los lleva por los lugares turísticos de esa zona o de esa ciudad y él no se pierde y él guía. Esas personas dependen de ese guía. Y les dirán a esas personas, pero ¿por qué no van ustedes? Pero es que no conocemos esta montaña, no conocemos esta ciudad. No conocemos, necesitamos a un guía para que nos guíe, para saber a dónde ir y lo que tenemos que ver. Así es nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy en día usted está transitando, no lo había transitado usted antes. Los que están con el Señor sí lo transitaron. Ellos vivieron ese camino, ellos vivieron esa experiencia. Ellos fueron atacados, ellos fueron despreciados. Muchos de ellos lograron o lloraron lágrimas de tristeza y de dolor, pero nunca estuvieron solos. El Señor Jesús siempre estaba con ellos, guiándolos. Pasaban por pruebas duras. ¿Y qué pasaba? El Señor los sacaba adelante. Parecía que no, hermano. En muchos casos parecía que no, pero sí el Señor estaba allí, guiándolos, dándoles la victoria, guiándolos en palabra y en hechos. Usted enfrenta, y eso cada persona lo enfrenta, decisiones que tomar o situaciones que enfrentar o pruebas que vienen a usted o retos o mandamientos que usted y yo debemos cumplir. Pero no estamos solos. El Señor Jesús está a nuestro lado. Él nos ayudará a vencer esas pruebas, a superar esos obstáculos, a enfrentar esas pruebas y luchas en victoria. Pero ahora, para eso, usted tiene que ir a una academia o a un instituto o a una universidad. No, usted necesita es tener al guía en su corazón. Usted necesita tener a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Recuerden, al ser el guía, Él va a ser el papel de un pastor de nuestras vidas. Él nos guiará siempre a donde está el alimento. Él nos guiará siempre al lugar en donde creceremos espiritualmente. El lugar en donde usted va a resplandecer esa luz del Espíritu Santo que está en usted. Dios lo va a querer en un lugar para que usted resplandezca, para que usted le dé gloria al Señor con sus palabras y con sus hechos. Porque siempre habrán personas que lo observan y que querrán recrearse en esa sombra o tener la inspiración o el ejemplo para seguir ese camino. Nosotros somos observados. Y cuando usted o yo manifestamos a nuestro Señor Jesucristo, eso inspira y muestra a otro por dónde es el camino. Y va a hacer lo mismo que hace usted. Si usted busca al Señor, la persona lo va a buscar también. Si usted busca al Espíritu Santo, esa persona también lo va a buscar. Usted será una fuente de influencia para alguien que lo ve. Hermano, usted será una fuente de influencia para alguien. Usted es una fuente de influencia para alguien.
Yo soy una fuente de influencia para alguien, para alguien. ¿Y por qué? Porque al el Señor llamarme es para ocupar una posición en el cuerpo. Y esas personas dirán, bueno, por aquí es el camino. ¡Qué gran responsabilidad! ¡Qué gran responsabilidad! Que Dios nos ayude siempre a dar el ejemplo correcto, la palabra correcta, asumir la actitud correcta. Y si no la asumimos, que el Señor me dé la humildad. Acuérdense de lo que el Espíritu Santo ha estado hablando. La humildad para reconocer mis fallas y mis errores. Porque sin esa humildad, Dios no puede perfeccionarnos a nosotros. Debemos practicar la humildad. Es la manera en que el Espíritu Santo puede perfeccionar la obra. Porque si el Espíritu Santo le dice algo a usted o me dice algo a mí y yo no lo acepto, Dios no podrá hacer nada por usted. Dios quiere que reflejemos esa humildad porque alguien nos observa. No solamente en la iglesia, en la calle, alguien nos observa. Alguien nos compara. Y que si han de compararnos, es con el que sea humilde, con el que reconoce sus errores y sus fallas, con el que hace el esfuerzo por agradar al Señor, sin ocultar nuestras fallas y errores, confesándoselas al Señor para que el Señor haga la obra en nosotros. En esto consiste el camino que el Señor nos ha trazado. No se atreva a caminar este camino sin el Señor Jesucristo. Usted no puede hacerlo. No es su personalidad o su carácter lo que lo llevará a la presencia del Señor, que lo llevará a la meta. Porque usted tal vez está caminando aquí en la tierra pensando que este es el todo. Este no es el todo. Estamos temporalmente aquí en la tierra. Estamos caminando temporalmente. Es un camino temporal que va hacia un rumbo, que va hacia una meta y tiene que ser Dios. Tiene que ser ese reino en donde mora la justicia, en donde todos los que han vencido en Cristo Jesús nos están esperando. Pero usted con puro conocimiento de la letra, usted no podrá llegar. Necesita la guía del Espíritu Santo. Usted pudiera comprometer su caminar por una mala decisión. Tenga cuidado. Usted pudiera comprometer la efectividad de la influencia del Espíritu Santo en usted por querer hacer las cosas a su manera y no a la manera de Cristo y no a la voluntad perfecta del Señor. Recuerden, hay un camino que ya Dios trazó, pero usted no puede caminarlo solo. Usted no puede vivir una vida como hacía Israel, caminar y dar vueltas en el desierto y vueltas en el desierto, sin un rumbo, sin un propósito. Israel había sido sacado de Egipto para que entrara a la tierra prometida. Era un trayecto corto, pero ellos, por su falta de humildad, lo cual los llevó a crear una atmósfera de incredulidad, porque la soberbia produce una atmósfera de incredulidad. El Espíritu Santo nos está recordando parte de lo que se habló la semana pasada. Si usted
usted es soberbio, usted va a crear una atmósfera de incredulidad. Israel, cuando salió de Egipto, estuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Ahora, ¿por qué Israel hizo eso? Si era tan fácil entrar. Israel intentó entrar, pero no en el plan de Dios y en la voluntad de Dios. Israel intentó entrar, pero fueron derrotados porque querían entrar sin el guía. Hermano, querían entrar a su manera. Querían entrar basado en su justicia propia, en su religiosidad, en su fortaleza. No reconocieron que habían descreído al Señor y no les importaba la guianza del Espíritu Santo. Eran ovejas que quisieron tomar su propio camino. Recuerden, al necesitar un guía, somos tipificados como ovejas y una oveja no se guía sola. Necesita el Espíritu Santo para que lo guíe. Pero el Espíritu Santo necesita libertad en su corazón, un corazón humilde para él moldearlo y poder guiarlo. Habrá un eterno conflicto entre el Espíritu Santo y usted si usted no hace las cosas en base a la humildad. Dios no querrá guiarlo a un lugar, pero usted insistirá en otro. Dios va a querer que usted haga algo y usted va a querer hacer otra cosa. Y así, Dios no podrá guiarlo a su voluntad perfecta, no podrá desarrollar el plan que Él tiene desarrollado o planeado con usted y conmigo. Debemos darle la libertad al Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él haga su voluntad. Todas las cosas que nosotros debemos hacer, deben hacerlo en la humildad, en el amor, para ejercer una influencia sobre los que nos ven. Tome en cuenta eso. Hoy en día hay muchos que están dando, uno los ve, aún en las iglesias, hombres que simplemente no avanzaron más, otros que están dando vueltas en el desierto. Y unos pocos están entrando en la profundidad de la tierra prometida, porque acuérdense que el tipo de la tierra prometida es el Espíritu Santo. Pero ellos no se quedaron en la frontera, empezaron a entrar en la profundidad y lo que descubrieron es que la batalla empezó a rugir, hermano. ¿Cómo iban a hacer para vencer a esos gigantes que estaban allí? A esos pueblos que dominaban esas tierras. ¿Cómo hacían para vencer esos carros errados? Necesitaban al guía. Es el Señor que los iba a guiar y que les iba a dar la victoria. Y cuando Israel entró en el tiempo de Dios y entró cuando ellos estaban creando esa atmósfera de fe. ¿Y qué pasó? ¿Quién peleó la batalla? La peleó el Señor. Derribó murallas, envió granizo, detuvo el sol y la luna, abrió el río Jordán. ¿Se dan cuenta? El Señor pastoreando a Israel. Pero ¿qué pasa? Tenían que pelear por cada pulgada de terreno. No, pareciera una contradicción. Pero es que adentro el enemigo estaba esperando. Habían cosas que estaban, habían pueblos
que estaban atrincherados nada más esperándolos. Aunque el temor de Dios ya había llegado a esos pueblos y esos pueblos estaban muy temerosos. Fíjense, pero sabían que Dios estaba con ellos. Y cuando entraron, no quisieron ceder sus terrenos. No quisieron llegar a un acuerdo con Israel. ¿Qué pasó? Los enfrentaron. Tuvieron que pelear con esos pueblos para tener derecho a vivir en esa tierra. Ahora, ellos reclamaban un derecho. Ellos vivían ahí. Ellos vivían en ese terreno y reclamaban que ellos vivían allí. Ahora, ese es un tipo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, hay cosas de usted que reclaman un derecho. Hay costumbres, hay caracteres, hay maneras de pensar, hay compromisos personales, hay ambiciones personales que están en usted, que comienza una batalla dentro del corazón de ese hombre y esa mujer que han entrado en la tierra prometida. El deseo del hombre y el deseo de Dios. Hermano, usted, quien me escucha en esta hora, usted tiene sus heteos, sus jebuseos, sus amorreos en usted. Pueblos que resistieron a Israel cuando se iba a posicionar en su tierra. El enemigo reclama derechos porque son cosas que usted creía y que a lo mejor todavía cree, posiciones que usted ha asumido toda la vida, actitudes o un carácter que usted ha alimentado toda su vida. Ahora, el Espíritu Santo, al venir al corazón del hombre y de la mujer, va a comenzar a moldear ese carácter. Va a comenzar a moldearlo porque ahora Cristo vive allí. Va a comenzar, hermano, es un tipo, no se les olvide. La batalla no termina cuando usted recibe el Espíritu Santo. Ahora la batalla ruge en su corazón. Dios comienza en su corazón a pelear contra esos filisteos, contra esos amorreos que están en su corazón. Esos deseos que usted tiene. Esas costumbres, ese carácter que usted tiene. Y no hay manera de vencerlo hasta que usted no sea humilde, no reconozca que eso no es conforme a la palabra. Esa manera de actuar, esa manera de pensar, esas doctrinas, esa crianza que usted pudo haber tenido, al Señor Jesús no le sirve. Le sirve un corazón completamente rendido para Él obrar en su corazón. Para Él hacer la obra perfecta en su corazón. Pero comienza una batalla en el corazón de ese hombre y esa mujer. Comienza el Señor a moldear. Porque recuerden, la estatura de un hombre perfecto es la formación de un carácter. No se les olvide eso.
La estatura del varón perfecto es la formación de un carácter en usted y en mí. Y para eso, si no hubiera enemigos, simplemente ocupáramos fácilmente nuestra posición. Pero eso no sucede. Nosotros somos los que resistimos al Espíritu Santo. Nosotros le ponemos pero. Nosotros ponemos nuestros intereses, nuestros deseos personales, antes que al deseo personal del Señor. Fíjense. Nosotros ponemos nuestros deseos antes que los deseos del Señor. Y mientras usted no reconozca que hace eso, usted vivirá estancado. Será como cuando enfrentaron a la gente de ese pueblo, Jai, que quisieron vencerlo y ese pueblo los venció y no pudieron avanzar hasta que el culpable no reconoció que tenía un changote de oro y un manto babilónico. Aunque era un pueblo, era formado por individuos y ese individuo, al formar parte de ese pueblo, trajo un reproche a la causa. El enemigo reclamó un derecho. Ellos tenían promesa de victoria, pero fueron derrotados y no pudieron avanzar más. ¿Qué hizo el guía? Los detuvo. Los detuvo hasta que eso no se arreglara, hasta que eso no se solucionara. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy dejaron de avanzar porque un amorreo, un filisteo, un eteo, un jebuseo que está incrustado en su corazón, reclama un derecho y no lo deja avanzar espiritualmente, no lo deja crecer espiritualmente, no lo deja posicionarse espiritualmente? No refleja el carácter de Jesucristo, no refleja el poder de Jesucristo, no refleja la vida de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Están estancados espiritualmente. Hacen una obra a medias. A lo mejor algunos dicen, bueno, ya que no podemos avanzar, porque prefieren no pagar el precio y no reconocer antes de reconocer, arreglar y avanzar. Recuerden eso. Israel tenía bajo la guianza del Espíritu que estar en armonía con el Señor. Es la manera en que usted y yo podemos crecer espiritualmente. Eso tenemos que discernirlo. ¿Usted ha discernido cuánto usted ha avanzado en su vida espiritual? Medite en eso, con su permiso. ¿Cuánto usted ha discernido acerca de su avance en lo espiritual? Sé que muchos citan la cita de esa hermana de color, no soy lo que debo ser, ni tampoco lo que quiero ser, pero no soy lo que antes era. Eso está muy bien. Pero usted, en ese reconocimiento, debe entrar en una profundidad, porque usted tiene que estar en el lugar que Dios dijo que tenía que estar, en lo espiritual, en la posición en Cristo. Me refiero a la posición en el cuerpo de Cristo.
Porque cuando Dios lo llama es para posicionarlo a un cuerpo, a un lugar del cuerpo. Y es allí en donde el Señor se va a glorificar en usted. Usted será un instrumento útil en las manos del Señor. Dios no quiere un pie tocando guitarra. Dios quiere un pie para caminar. Dios no quiere unas manos para caminar. Dios quiere unas manos para tomar cosas. Dios no quiere unos ojos para que estén cerrados. Dios quiere unos ojos para que estén abiertos y observen y vean. Dios no quiere una lengua para que esté inactiva. Dios quiere una lengua para que proclame al Señor Jesús y sus maravillas y su obra y su evangelio. ¿Se dan cuenta? Cada miembro de nuestro ser ocupa un lugar y es una función perfecta. Eso es posición. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a ocupar en el cuerpo de Cristo. Una posición. ¿Y cuál es el problema si usted se estanca en su vida espiritual? Si usted se estanca en su vida espiritual, usted empezará a primero asimilar las cosas del mundo. Ya usted no va a posicionarse en su tierra para establecer su regla, sino que usted comparte las reglas con el filisteo, con el amorreo, con el eteo. Cosa que a la larga Israel hizo. No es lo mismo llegar a la tierra y conquistarla y establecer el orden de Dios en ese lugar, a compartir la tierra con el filisteo, con el eteo, con el amorreo, con el jebuseo. Ellos hicieron eso. Y al compartir la tierra, compartieron las costumbres. Hermano, esos pueblos que están en su corazón, esas costumbres, esas ideas, tienen que morir. Usted tiene que rendirlas, porque si no, usted va a compartir su corazón con los eteos. Hermano, y al hacer eso, usted contristará al Espíritu Santo. Hermano, usted lo va a contristar. Dios no se va a mover con la misma libertad. Usted le da derechos. Hermano, eso sí es triste. Usted invitó al Señor Jesús a que viviera en su corazón. Pero usted quiere que Él comparta la casa con alguien que lo aborrece, que aborrece al Señor, que es enemigo del Señor. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, usted está llamado a entregarle cuerpo, alma y espíritu, es todo. Usted a veces quiere que el Señor lidie con enemigos dentro de usted porque están allí. Usted le da derechos a ese enemigo. Usted complace por encima, en muchos casos, complace más al eteo, al jebuseo, al amorreo, antes que al Señor. Fíjense. Es una guerra que está rugiendo. Y el enemigo reclama un derecho. Tú has sido toda la vida así, tú has actuado así toda la vida. Tú eres así, no te dejes pisotear. No te dejes pisotear de nadie. Fíjense. Cuando usted pasa por esas pruebas internas, porque las pruebas externas manifiestan las pruebas internas. Hermano. Voy a repetir de nuevo, con más calma. Las pruebas externas son el disparador
de las pruebas que están adentro. Porque si adentro hay un bloque sólido, la prueba de afuera, existen grandes posibilidades de que usted las venza en el nombre del Señor Jesucristo. Pero si usted está en una batalla en donde usted no reconoce que esas costumbres, esos conceptos, esas doctrinas, esas maneras de ser que usted ha traído toda su vida, hasta que usted no sea humilde y reconozca que eso detiene su vida espiritual, la estanca, usted le dará derechos. Usted va a complacer en muchos casos a eso, a esas costumbres. Usted lo hará. Ahora, hágase un examen y para fundamentar lo que ya hemos comenzado a decir, vamos a leer una escritura en Filipenses el capítulo 2. Filipenses el capítulo 2, desde el versículo 3. Filipenses el capítulo 2, versículo 3 en adelante. Leemos en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo, el guía, el buen pastor, el que nos dará la victoria, el que nos da nos abre el camino hacia donde debemos nosotros seguir. Filipenses 2, el capítulo 2, el versículo 13 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se humilló, se despojó, como dice la versión nueva, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, se rebajó, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Que el Señor añada su bendición sobre esta palabra en esta hora. Que el Señor nos ayude a reconocer, a discernir al verdadero enemigo. Los canales por donde el diablo es más efectivo. Ojo, los canales por los cuales el diablo es más efectivo. Discernamos eso. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu hermosa y preciosa palabra. Gracias te damos, Señor, porque cuando tú nos das la palabra
la palabra hace un efecto maravilloso en nuestros corazones. Gracias porque el Espíritu abre la enseñanza y nos muestra, y como la luz que alumbra en un lugar oscuro, muestra todo lo que hay allí. La luz muestra en qué lugar están los objetos y si hay algo que no debería de estar allí. Que la luz, la revelación del Espíritu Santo pueda alumbrar nuestros corazones para que podamos discernir nuestros propios corazones, nuestras propias costumbres por el Espíritu, Señor, para que podamos ser humildes y humillarnos en tu presencia para que tú puedas hacer la obra en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra en esta hora que nos permites estar en los hogares, en los lugares donde está tu pueblo escuchando esta palabra, Señor. Háblanos a todos, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que ella haga la obra para la cual tú la has enviado. Que el Espíritu Santo riegue los corazones con la lluvia del Espíritu Santo y que pueda, Señor, traer vida a los corazones. Le damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El discernimiento del Espíritu por la palabra. Fíjese hacia dónde nos apunta el Señor. Siempre se ha enseñado, y es una verdad bíblica, y eso es algo que usted no se le debe olvidar nunca, y muy sobre todo a los ministros, porque es doctrina, y a los nuevos creyentes, porque es una verdad que si la creen y la practican, hará una diferencia en sus vidas. Y es que deben completar lo que terminaron. Deben, al arrepentirse, buscar a Dios en santidad y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Son las tres etapas para que un hombre y una mujer puedan ser cristianos. Tal vez esa sea la mejor expresión que pueda ilustrar eso. La justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Pasos que son ilustrados en Hechos 2:38 y 39. Son los tres pasos para que un hombre y una mujer puedan ser cristianos. No es cristiano solo haciendo la primera parte. Por la fe puede decir eso. No es cristiano llegando a la segunda parte. Por la fe él puede decir eso. Pero él no debe, o ella no debe descansar hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que lo hará un cristiano. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, Cristo está en su corazón. Es el sello de aprobación de esas etapas de la restauración o de la obra para hacerlo a usted un cristiano o una cristiana. Ahora, esa es la parte que Dios nos da a nosotros. Dios permita que pueda explicarlo bien. Esas tres etapas de la gracia es la parte que el Señor dedica para nosotros. Y que nosotros, a su vez, debemos ser perseverantes en completar las tres etapas. No se quede en justificación. No se quede solo en que usted aceptó al Señor, en que salió de Egipto. No. Está bien, dele gloria al Señor, que el Señor lo sacó de Egipto. Hermano, eso está muy bien. Pero no se quede allí, sino que ahora, cuando Israel entró en el monte y le fue dado el mandamiento, vinieron las leyes, vinieron los mandamientos, eso ilustra la santificación. Israel salió muy contento comiendo cochino y salieron contentos de Egipto comiendo cochino y las mujeres usando pantalones
cortándose el cabello, los hombres a lo mejor bebiendo y con ídolos en sus corazones. Pero cuando llegaron a la santificación, como un paso antes de entrar a la tierra prometida, ellos tenían que guardar esa palabra, porque la ley es la exposición del pecado. Mostraba lo malo para que Israel hiciera lo bueno. Es igual a nosotros. Dios nos traza el camino de la santificación, las cosas que debemos empezar a renunciar. Es un proceso de santificación. ¿Para qué? Para que el Señor encuentre el vaso limpio. Para que el Señor encuentre una posición de fe, santificado. Fíjense, para que el Señor pueda obrar en usted. Él debe encontrar el templo vacío. Pero ¿qué pasa? Usted tal vez en el transcurso, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted entró a la tierra prometida. Un pueblo que creía en Jehová. Pero ¿qué pasa? Durante ese trayecto, usted es tentado tan igual como cuando estaba en el mundo. Ojo. Cuando usted entra a la tierra prometida, usted va a ser tentado tan igual como cuando estaba en el mundo. Van a venir las mismas tentaciones, van a venir las mismas pruebas, hasta más fuertes. ¿Y qué pasa? Al estar allí, en la tierra rumbo a esa posición en Cristo en donde el Señor lo quiere a usted, van a venir los jebuseos, los amorreos, los filisteos a reclamar los derechos de lo que ellos siempre han hecho con usted. Van a reclamar derechos. Ojo, van a reclamar derechos, maneras de pensar, costumbres, ideas, doctrinas. Y usted, quien me escucha en esta hora, y yo, debemos caminar este camino con humildad, considerándonos, como acabamos de leer, inferiores a todos. Que si hay alguien, ¿por qué esa expresión? Porque si hay alguien que necesita ayuda, soy yo. Hermano, si hay alguien que necesita ayuda, soy yo. Yo me considero el hermano que más ayuda necesita del Señor. Yo no hago porque yo sea muy fuerte, sino que es la gracia del Señor en mí. Y yo le pido al Señor que me ayude a reconocer mis fallas y errores para yo rendirlas en el altar, para que el Señor comience a hacer la obra. Hermano. Ahora, cuando yo entro a la tierra prometida, ahora es lo que yo le voy a dar a Dios. En las 3 etapas de la gracia es lo que Dios me dio a mí. Pero ahora, adentro, yo ahora es lo que Dios quiere, no lo que yo quiera. Ahora comienza un camino de posición en donde ya no estamos solos. Ahora el Señor nos guía a través del camino. Y en este camino, al enfrentar las pruebas y las luchas, debemos en una unidad con el Señor enfrentar. Recuerden, una unidad con el Señor. No podemos ir divididos.
a enfrentar al enemigo. Eso se aplica a todo. Se aplica a una iglesia local y se aplica a un individuo. Un hombre o una mujer con conflictos internos, con una ambigüedad entre el Señor y las cosas del mundo, no podrá enfrentar el reto de vivir para Cristo, de vencer el pecado. No va a poder hacerlo. No puede haber una fractura en esa unidad. Tiene que haber una unidad. Ahora, es como la relación de un esposo o una esposa. Si la esposa quiere imponerse al esposo, ese hogar hay un problema, no hay armonía. La esposa está llamada a ser ayuda idónea, no a imponer al esposo. La cabeza es el esposo, la cabeza es Cristo. Él es el que guía. Hermano, Él es el que guía. Y el Señor nos invita a caminar este camino en humildad, o sea, reconociendo nuestros errores, nuestras fallas, estimando inferiores. Eso es empatía, ponerse en el lugar de la otra persona y alabar las cosas buenas de esas personas, no lo malo. ¿Por qué? Porque eso es algo que él o ella tienen que morir. Son cosas que ellos tienen que morir. Y yo más bien me pongo al lado de ellos porque estamos en el mismo camino y les doy estímulo para que venzan en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, Dios está haciendo hincapié en la humildad. Porque recuerden que esa batalla interna puede detenerlo en su vida espiritual. Ese mal carácter lo puede detener en seco. Israel fue detenido en seco. No pudieron avanzar. Produjo llanto y desesperación. ¿Por qué fuimos vencidos si Israel tenía promesa de victoria? Fueron vencidos no por Dios, sino porque había un conflicto interno. Nunca el diablo va a ser más fuerte que el Señor Jesucristo. Ojo, nunca. Si hay un problema, siempre comienza de adentro. No le estamos dando el lugar a nuestro Señor Jesucristo. No estamos obedeciendo 100% su voluntad. Hemos dejado de hacer algo. Hemos perdido fuerza espiritual. Hay pastores que sufren al ver la condición espiritual de su iglesia. Pero es porque no han sido lo suficientemente humildes. Porque Él discierne que ante ciertos retos no los superan. Tienen que ser humildes y llevar al pueblo a una reconciliación con Dios, a un volver al paso con Dios, a una reconciliación con Dios. Ahora, ¿qué ministro estará dispuesto a hacer eso con su congregación? ¿Qué ministro estará dispuesto a clamar como esos hombres en la antigüedad que se paraban en oración y clamaban por su pecado y por el pecado de Israel? Ese es el tipo, eso es humildad. Cuando Daniel se paró en intercesión, la base de la oración de Daniel era la humildad. ¿Sabía usted eso? Porque él no ocultó que Israel había fallado. Israel falló, Israel pecó. Dejamos tu palabra, dejamos tus mandamientos. Se multiplicaron las divisiones dentro de Israel.
Las denominaciones, unas no le hablaban a otras, un grupo no le hablaba a otro. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿quién será lo suficientemente humilde para reconocer eso delante del Señor? Reconocer que dejamos en un momento dado de seguir completamente al Señor, que no estamos colocando oídos al guía. El Señor dice es por aquí y usted se va por otro lado. ¿Acaso el Señor no sabe que usted se considera muy fuerte y capacitado para llevar a una congregación a un camino que no es el camino que el Señor ha trazado? Hacer cosas que el Señor no ha ordenado. Recuerden, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Todo eso es adentro. No busquemos eso, porque eso detiene el avance de la iglesia de Cristo. Y en consecuencia, si usted, hermano o hermana, hace las cosas bajo esa visión y bajo ese marco, usted está deteniendo su avance. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino también a lo de otros. Eso es intercesión, hermano. Eso es intercesión. Porque al Señor llamarnos a interceder por el individuo o por la iglesia. El Señor sabe que la batalla ruge en las conciencias de los hombres, en los corazones de los hombres, porque volvieron los filisteos y los amorreos a reclamar derechos. Hermano, volvieron a tratar de detener el avance espiritual del hombre y la mujer, de detener el avance espiritual de una iglesia. Y en muchos casos no hemos vigilado y lo ha logrado. ¿Cuántas congregaciones están hoy? ¿Cuántos individuos están hoy como aquella congregación delante de ese pueblo que los había vencido? Ahora, ¿qué hizo Josué? Reunió a Israel. El Señor le dijo, ¿por qué lloras, Josué? Reúne al pueblo porque el problema es interno. Y ellos sabían lo que tenían que hacer. Eso el Espíritu lo ha enseñado aquí. El sacerdote Eleazar con el Urín y Tumín hizo que Israel pasara por tribu hasta que dieron con la tribu y con el individuo. Eso no fue adivinación. Eso fue el Urín y Tumín. Cuando pasaban por el Urín y Tumín, se encendía. Así fue que supieron que era Acán. Ahora tenía que Acán ser humilde y confesarlo y decir, cuando le dijeron, da gloria a Dios, sé humilde, Acán. Y Acán dijo, vi un changote de oro, un manto babilónico muy bueno y lo escondí debajo de la tienda. Hermano, si estamos hablando de 2,5 millones de personas, iba a ser muy difícil que si los israelitas se hubieran puesto a buscar tienda por tienda, hubieran conseguido ese changote de oro y ese manto babilónico. Solo el Espíritu. Y así, hoy en día el Espíritu Santo resplandece en sus joyas, en sus dones, en vasos. Porque esas joyas no brillarían solas. En el Urín y Tumín esas joyas no brillarían solas. Era la luz del Espíritu Santo
Y el Espíritu Santo en esas joyas, a través de los dones, comienza a declarar la voluntad del Señor. Comienza a mostrar cuál es el camino, dónde estuvo la falla, a través de los ministerios. ¿Se dan cuenta? El Espíritu vivificando la palabra a través de sus joyas. Usted, hermano y hermana, usted es un Urín y Tumín. Usted forma parte de esas joyas que cuando viene el Señor revela y muestra. Hermano, ¿se dan cuenta el tipo perfecto? Y cuando Israel obedeció, y eso una vez lo di y lo vuelvo a repetir, la muerte de Acán es un tipo de la muerte del pecado. Es un tipo de la muerte del pecado. A él le pasó igual que a Ananías y Zafira. Muerte en la carne para ser salvo en aquel día, porque él se arrepintió. Hermano. Y al morir el pecado, fíjense, al morir el pecado, no Acán, al morir el pecado, como tipo, Israel pudo avanzar. Ese filisteo, ese changote de oro, tiene que ser sacado. Ese filisteo tiene que ser derrotado en usted. Ese mal carácter tiene que ser derrotado. Esos conceptos y esas ideas tienen que salir. Esos derechos que el diablo reclama en usted, el diablo tiene que perder esos derechos. Usted tiene que quitarle esos derechos. Usted tiene que reconocer que usted le ha dado derechos al diablo. Y cuando usted y yo reconocemos eso en la presencia del Señor y lo rendimos, o sea, yo no puedo cambiarme, pero el Señor sí puede. ¿Se dan cuenta? Al rendirme, yo no puedo, pero el Señor sí. Aquí está, Señor. Y al hacerlo el Señor se glorifica. El Señor obra. El Señor hace una limpieza. El Señor comienza a cambiar ese carácter. Ese carácter que a lo mejor usted ha heredado de su papá, de su mamá, de sus abuelos. Es como un derecho, eso lo dice el hermano Branham. Esos espíritus vienen y reclaman un derecho. ¿Qué decía el hermano Branham? Ignórelos, no les dé derechos a esos espíritus. Ignórelos. Antes, en humildad, ¿se dan cuenta? Estimándoos inferiores los unos a los otros. Empatía. Buscando al Señor, considerando a los hermanos, como esta escritura que complementa eso, que es Colosenses, el capítulo 3, Colosenses 3, complementa eso. Versículos del 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, como hombres llenos, mujeres llenas del Espíritu Santo, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros. Fíjense. Ya le vamos a... la nueva versión dice, soportando los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si uno tuviere queja contra otro. Hermano, al hacer eso,
Le quitamos los derechos al diablo. La guerra interna discierna eso. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se dan cuenta? Cuando venga el enemigo a sembrar cizaña, cuando venga el enemigo a querer que usted rompa la palabra, o cuando que quiera hacer que usted se enemiste con su esposo, con su esposa, con su hermano, de una vez, como dice la Escritura, perdonando. Allí hay que ser humilde. Pero es que yo tengo derecho, yo tengo la razón. Perdone, perdonemos. Perdonemos si alguno tiene queja contra otro. ¿Para qué? Para que no se quede estancado. Si usted no ha entrado a la tierra prometida, eso lo puede trancar para entrar. Y si usted ha entrado, lo puede trancar también, para que usted no avance espiritualmente. Esa es la guerra interna que el creyente tiene que librar y tiene que vencer. Viene el enemigo a querer tentar de todas las maneras. Pero, ¿qué dice la Escritura? Discernamos. Cuando el enemigo viene a hacer que asumamos una posición o una actitud que contriste al Espíritu Santo. Antes debemos avanzar y arreglar y reconocer para ponerlo en el altar y decirle al Señor, Señor, yo ya no quiero ser un orgulloso, un soberbio. Yo no quiero hacer las cosas por contienda o vanagloria. Yo no quiero hacer las cosas para ganar fama o dinero. Yo no quiero, Señor, estancarme en mi vida espiritual. Yo quiero avanzar. Ahora entiendo que el enemigo me ha detenido en mi avance por culpa mía. Por culpa mía. ¿Se dan cuenta? El principal enemigo, usted, el diablo solo se aprovecha del derecho que usted le dio. Pero disciérnalo en esta hora, hermano y hermana. Discernámoslo. ¿Para qué? Para que nada detenga nuestro avance en lo espiritual. Vamos a completar las 3 etapas de la gracia si usted es un nuevo creyente. Y vamos a escalar la estatura del hombre perfecto si usted ya entró. Es un camino de avance. No se detenga, pero entienda, hay un enemigo que va a querer detener su avance. No le permitamos al enemigo. Rindamos, humillémonos, seamos humildes en la presencia del Señor. Pongámoslo en el altar. Usted no se puede cambiar a sí mismo. Yo no me puedo cambiar a sí mismo. Pero si usted reconoce eso, usted lo pondrá en el altar y le va a pedir, Señor, interviene. Señor, haz la obra en mi vida. Yo quiero avanzar. Yo no quiero quedarme estancado. Yo quiero que cada día Cristo resplandezca más su luz en mi vida para yo caminar bajo esa luz, hermano. Para que cuando yo camine, no camine a la luz de un cocullito, sino de una gran luz que pueda no solamente ver el camino y discernir claramente lo que está delante, sino que ayude a los que tengo al lado, que están caminando y peleando la buena batalla de la fe junto conmigo. Esa es su oración, esa es su actitud, considerando a sus hermanos.
uniéndonos cada día más para vencer juntos y avanzar en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Voy a hacer una oración por usted. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque el tema de la humildad en el discernimiento es clave para que tú puedas obrar en nosotros. Señor, cuando Israel reconocía su pecado y oraba ante ti, Señor, tú obrabas y tú hacías maravillas en medio de tu pueblo. Esa escritura, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, esa escritura cuando Israel la tomaba y la obedecía, tú bajabas, perdonabas y dabas la victoria. Que así seamos nosotros. Que, Señor, en cada día podamos humillarnos, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Reconocer en tu presencia que hemos fallado. Reconocer en tu presencia que no hemos hecho las cosas como tú quieres, Señor. Y cuando hagamos eso, entonces, como dice la Escritura, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que así sea en esta hora. Que un pueblo en esta hora reconozca sus fallas y errores y tú oirás, perdonarás, cambiarás, darás victoria espiritual. Habrá un avance en líneas generales del pueblo hacia la meta que tú has trazado para cada uno de nosotros. Señor, que cada uno de los que están escuchando, tú les bendigas y les ayudes y que podamos todos llegar a esa condición de rendición, de humildad, para que, Señor, tú nos ensalces, para que tú hagas la obra en nuestras vidas. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra predicación del Espíritu que nos da la palabra para que podamos avanzar. Cada predicación apunta a eso, a un avance del pueblo del Señor, a una corrección, porque en la medida en que todos los días nos examinemos y corrijamos lo que impide nuestro avance, entonces avanzaremos cada día en mayor victoria. Por eso, dele gloria a Dios por cada predicación, todos los días a las 6 de la tarde. De lunes a viernes a las 3, también hora de Venezuela, la oración que el Espíritu Santo ha revelado a su pueblo es lo que Él quiere. Un pueblo que ore por una sola oración, un solo clamor, considerando las necesidades del otro. Recuerde lo que leímos. ¿Cuál necesidad estamos considerando? La del Señor. El Señor quiere que nos paremos en la brecha e intercedamos. Es la hora. No es la hora de jugar al creyente del mensaje de la hora. No es la hora de decir que, bueno, yo estoy bien porque Dios envió un profeta. Está bien, pero hay algo más. Hay algo más profundo. Es una posición. Es una acción que ahora Dios demanda del pueblo. Únase a nosotros en esa oración. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, un hombre que ha respondido a la visión de Dios en este tiempo, cosa que el Señor pueda revelarle a usted. Qué difícil ha sido encontrar hombres que respondan a la visión de la hora. Doy gracias al Señor por el hermano. Cada predicación apunta a eso, a esa visión del Señor. Y el Señor lo ayude a mantener esa visión. Los domingos a las 9 de la mañana, todo por las redes sociales. YouTube, Facebook,
la Radio Ebenecer y nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, si se humillare mi pueblo, ese es el secreto para avanzar espiritualmente. Israel, cada vez que fallaba, se humillaba. Cuando falló en conquistar ese pueblo, Jai se humilló para poder conquistar ese pueblo. Tuvieron que reconocer su falla. El problema no está afuera. El problema está dentro. En su corazón, en mi corazón. Escudriñemos por la palabra, que nada impida en nuestros corazones, en mí y en su corazón, que nada impida que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que Él ha prometido, haría y hará en medio de su pueblo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.